Hoy hablamos de deportistas con Juanma López Iturriaga. Oye, hecho vienen a hacer así, deportistas, sí, piquito. Pero fíjate, con tanta emoción de venir que se me ha olvidado el guión. Tiene que estar fuera del guión. Sí, pero bueno, me lo sé de memoria, ¿eh? Por cierto, antes de empezar, quiero reivindicar que los deportistas somos gente... Tenemos los mismos derechos que todo el mundo para decir lo que pensamos, siempre que sea con respeto. Por supuesto. Claro, pero es que a veces se olvida y dice, ¿pero ¿qué haces tú opinando de eso? ¿Sabes qué pasa? Una diferencia entre las declaraciones de antes y las de ahora es que a la gente a veces, cuando se le preguntan cosas inteligentes, responde cosas inteligentes. Claro, y eso el problema no son siempre los Y una frase inteligente dicha por un deportista es desconcertante. Ponen los prejuicios que hay. ¿A ti te desconcierta? ¿Y por qué? No, bueno, porque hay unos ciertos prejuicios sobre los deportistas que poco a poco los vamos quitando. Y hoy precisamente va de eso. El guión. Muchas gracias, sí señor. Ahí está. Sí, Gracias, Guillo. Sí, porque bien trabajado porque es que no... Sí, luego no sé por qué me he puesto así, porque luego no lo sigo. Pero bueno, no, que hay, los deportistas de vez en cuando dicen cosas muy interesantes, muy interesantes. Además, por ejemplo, siempre el deporte se ha asociado a valores, ¿no? Siempre, mira, necesitas unos determinados valores para triunfar en el deporte, ¿no? Vamos a enseñar frases. Empezamos por Maradona. Empezamos por Mireia Belmonte, que dijo un día que estaba muy acertada y dijo: el ascensor hasta el éxito está fuera de servicio, tenemos que subir las escaleras poco a poco. Sí, señor, porque no hay atajos en el mundo del deporte. Ojo que esto lo dijo también el portero de mi edificio y nadie ha dicho nada. Lo dijo Toribio, se llama Toribio y nadie dice, wow, Toribio, qué frase. Claro, quizás tienes que ganar unas cuantas medallas olímpicas para que te hagan canutazo. Me extraña que esa frase no se haya dicho este último fin de semana. Bueno, Rafa Nadal, un hombre al que siempre hay que escuchar. Hay grandes frases suyas, tanto en la victoria como en la derrota, pero a mí me gusta esta. Mira, dice, no se trata de hacer cosas que te gusten, sino de lograr que te gusten las cosas que haces. Esta es para que os paséis un ratito después del programa, después de likes, pensando. Dices, Pido, es un clásico. Sí. ¿Es un clásico? Sí, es una versión de ya que no puedes estar con quien amas, ama a quien estés. ¿Ves? Esa es la fase romántica, pero Nadal... Le venía peor para... No, pero está muy bien, porque siempre una de nuestras aspiraciones es hacer cosas que nos gustan, la aspiración de todo. Pero él le da una vuelta y dice, no, realmente lo que tienes que hacer es lo que no te gusta, que siempre hay cosas que no te gustan. A Nadal nunca le gustó el tenis, es lo que nos quiere decir. Más o menos, efectivamente. O que hay días que no le gusta tanto. Pau Gasol, otro hombre reflexivo, rescata una frase suya muy de Confucio, Unos días lloverá y otros hará sol, pero siempre hay que estar ahí. Bien, gracias, Pau. Bueno, bien. Gracias. Está hablando del otoño. Está hablando cada uno, las grandes frases tienen muchas interpretaciones, Burke, claro. O sea, que hay cada ¿Pero una. cuáles? Porque él siempre juega bajo techo. Bueno, quiere decir, pues es un poco lo que decía Rafa también, o sea, pues bueno, pues que No, mira, es la nostalgia por el cambio. Puede que fuera esté lloviendo, puede que haga sol, pero yo estoy aquí. Bueno, Claro, y que hay días... Si lo dices, Pido, dice ella que está bien dicho. ¿Qué me diferencia a mí de Pau Gasol? Pues que Pau Gasol hacía sol, salía a entrenar. Llovía, salía a entrenar. Yo hacía sol, salía a entrenar. Llovía, un aperitivito en casa y como Dios. Bien, estas frases son muy bonitas, pero hay que tener cuidado porque hay veces que tú quieres hacer una frase de esta rimbombante y te pasas un poco de frenada. Queriendo soltar una frase para la historia, pues por ejemplo, Ronaldo, el bueno, el gordito, dijo esto. Perdimos porque no ganamos. Cuidado. Pero es innegable. Claro, es matemática pura. Claro, pero es pragmatismo. Absolutamente, pero de vez en cuando hay que recordar que fútbol es fútbol y que perdimos porque no ganamos. Y ahí está muy bien. No, en uno de talleres, cursos de redacción, a ti te presenta alguien esto, Espido, y sé sincera. Yo la empleo. Perdimos porque no ganamos. Bueno. Yo la empleo para enseñar puntuación. Por ejemplo, perdimos 2 puntos porque no ganamos. Perdimos, punto y coma, porque no ganamos. Perdimos, punto. ¿Por qué no ganamos? Pero Ronaldo no sabe. Hay muchas opciones. Fíjate, Ronaldo no sabe ni lo que es 2 puntos, punto y coma. O sea, no sabe, es difícil Mira, llegar. hay una cosa, sí que es verdad que hay una cosa...
Hay una cosa Qué que crueldad. se nos acusa muchas veces a los deportistas, que somos bueno, éramos y en este caso siguen siendo demasiado repetitivos y obvios. Pero claro, igual lo que a ellos les parece obvio, a nosotros no nos parece tanto, ¿eh? Por ejemplo, esta frase, Greg Norman, mítico golfista australiano, dijo: debo todo a mis padres, especialmente a mi padre y a mi madre. Claro, tú dices, tú partes de la base que se está refiriendo a tus padres, pero él le da una vuelta como diciendo, igual no es tan obvio como parece. Pero vamos a ver, él es americano. Es australiano. Bueno, A igual, saber, allí hay a padres saber. de la nación, porque igual es a sus padres, Claro, en igual, general, sí, los padres, igual, pero- es verdad. Lo dijo en los años 80. Vale, bien. La segunda es de un futbolista llamado, esta me encanta, Barry Benison, un futbolista inglés que se parecía un poco a Leif Garrett y tal de los 80. Le preguntaron cuál era su rutina al vestirse y dijo: siempre me pongo primero la bota derecha y luego, que esto es lo mejor, obviamente, mi calcetín izquierdo. ¿Cómo se viste ese hombre? O sea, primero me pongo la bota derecha y luego el calcetín izquierdo. No, primero, no, digo yo, te pones los calcetines y luego bota derecha. Pero lo mejor es que dice, obviamente, como si fuese una cosa como, bueno, que os voy a contar. Lo ¿no? mejor es que tiene el pelo del de Cruz y Raya. Total. Claro, si dices eso y te pareces al de Cruz y Raya, todo cambia. Es un pelo muy exi. Pasemos al mundo de los números, donde a veces las cosas pues se lían un poco. Doc Collins, también clásico entrenador del equipo de Filadelfia, de los 76ers, iban a jugar contra los Pistons y quiso alertar de algo. Y dijo, cada vez que Detroit mete más de 100 puntos y deja al otro equipo en menos de 100 puntos, ellos casi siempre ganan. Casi siempre. Claro, que me he puesto a buscar cuando metieron un equipo 100 puntos, el otro menos de 100 y perdieron. Y no lo he encontrado, pero bueno, igual lo decía por algo, ¿no? Esto no, esto no. ¿Que no? Que sí, hay una opción. Que ¿Cuál? de repente todo el equipo le meta una paliza al árbitro. Entonces, eliminados, gana el que metió menos. De todas maneras, ¿qué es ganar? ¿Qué es perder? Uy, Dios, eso es otra sección. ¿Quieres que traiga un día a ganar o perder y debatimos? Pero Tampoco- tú no has encontrado, ¿no? O sea, no, si no he uno, si encontrado uno de gana ese y el día otro pierde... tienes en donde no. el que metió más de 100 puntos perdió ante el que metió La menos. paliza al Tampoco- árbitro. Espera, dime la siguiente frase sin decirme quién la ha dicho. Ostras, O sea, no me digas el protagonista, dime. va de matemáticas Sí, y la y dice- frase es: quiero alcanzar las 1000 o 1500 yardas, cualquiera que sea lo que llegue primero. Puede estar en una frase, Puede estar. sobre, Bueno, habíamos sobre todo si es tan inquietante como la que has Tan dicho. inquietante, bueno, tan inquietante, sí, porque ¿en qué estaría pensando este hombre? Estamos hablando de George Rogers, un jugador de fútbol americano. Allí, pues vas acumulando, como en baloncesto acumulas puntos, aquí acumulas yardas corridas, ¿no? Y entonces él soltó esta frase de quiero alcanzar las 1000 o 1500 yardas, cualquiera que sea la que llegue primero. Bien, te sobraste cantidad y nos has hecho pensar, George. En fin, bueno, vamos a cambiar de tema porque hay que reconocer que las mujeres a veces os enfrentáis, os tenéis que enfrentar a, en fin, a momentos así un poco delicados, gente, en fin, este machismo de baja o alta intensidad. Bueno, pues vamos a ver lo que dijo una jugadora, Mia Hamm, una jugadora de fútbol norteamericana. Dijo, mi entrenador me decía que corría como una chica. Yo le dije que si él corriese un poco más rápido, también podría hacerlo. Esto es un zasca. Claro, esto es un zasca. Esto es un zasca. Muy bien, In Mia your Hamm. face. Nos ha encantado. In your face. Boom. Nos ha encantado. In your face. Otra cosa de las que se acusa a los deportistas a veces es que son unos, pues, como niños malcriados, que ganan mucho dinero y tal y cual. Patrick Ewing... ¿Nos puedes confirmar que no es así? Es mentira, en mi caso es absolutamente mentira, si no que hago yo aquí todos los martes. Patrick Ewing, un mítico jugador de baloncesto de la NBA, jugó en los New York Knicks, una auténtica, dijo, por supuesto que ganamos mucho dinero, pero también gastamos mucho. Claro. Esto lo sabemos todos, Claro, ¿no? o sea, ¿no? Yo me imagino yendo allí a negociar y a tener en cuenta que yo gasto mucho Claro, a la hora a de ver, pagarme. un yate de oro cuesta su dinero. Nos ha No, fastidiado. y en la renovación diciendo, "Ch, y cada año gasto más". Claro, claro. ¿No? Hablando de gastar, probablemente la mejor frase sobre lo de gastarse el dinero que ganas como deportista la soltó George Best. George Best, mítico futbolista, años 70, le llamaron el quinto Beatle y dijo, gasté mucho dinero en coches, alcohol y mujeres, el resto lo he malgastado. Ahí te era un cachondo. Ahí lo dejamos. ¿Sabes en qué? Ahí lo En dejamos. libros de filosofía, Sí. cursos de piano. Eso lo Desde tira luego en todo. peluquería gastó bastante poco. ¿Tú Bueno, crees que no existe el futbolista culto?
Uf, es un unicornio eso. Oye, de verdad, no saquéis temas que nos llevarían tiempo, porque claro, yo quiero intervenir aquí en este zasca también que acabas de soltar, pero... No, yo he hecho una pregunta. Sí, A ver, los de baloncesto son más elevados Gracias, aquí. gracias. Sí, En elevados, Estados Unidos sí. son como los de fútbol aquí. Bueno, quiero romper una lanza para los deportistas, sobre todo para los futbolistas que a veces tienen mala imagen y no nos damos cuenta de que hay mucho sacrificio en esas vidas. Esta frase de Davor Zucker lo explica perfectamente. Le preguntaron cómo iban los primeros entrenamientos y dijo: la pretemporada esté siendo muy dura, nos levantamos a las 9 de la mañana, ¡toma ya! Para que luego digáis que no se merecen los millones que ganamos. Me siento No sé. muy identificado. Te con sientes esto. total, claro. Me está cayendo una bronca del director, que sí, ¿Por? que ya lo sé. Que ya pasa? sé lo de Guardiola, que ya sé lo de Robinson, que sí. O lo de Mata, sí, que vale. Ah. Ya. Que sí que hay futbolistas Claro que cultos. los Lo que decimos es que... Que estáis todavía ahí Claro. reivindicando, pero bueno, o sea, de verdad. Sí, Bueno, Está el mítico dos. Valdano. hay una cosa que normalmente nos gusta mucho a los deportistas, es tener que lidiar con los medios de comunicación. Siempre están quejando, que me han esto. Pedro Guerrero, que es un jugador de béisbol, lo resumió perfectamente. Pedro Guerrero, que llevamos también 80, dice: algunas veces los periodistas escriben lo que digo, no lo que quiero decir. Oye, eso es un Pedro. fastidio. Eso es un Claro, fastidio. es que... Me molesta un montón. Es que estamos los deportistas desprotegidos, o sea, ¿por qué dices lo que digo? Di lo que yo quiero decir, que a veces no me explico bien, ¿no? Terminemos en alto con dos frases tan ingeniosas como descalificadoras. Aunque no sé si sois fans del boxeo, sabéis lo que es hacer la sombra en boxeo, ¿no? Que es un poco con la sombra y te peleas tú, ¿no? ¿Cómo? Eso se llama hacer la sombra. Pero Tú no se pelea dos personas. con la sombra intentas ganar una chorrada. Es asustar, ¿no? Sí, más o menos. Bueno, Que te doy, ¿no? vale. Pues iban a pelear Mohamed Ali y George Foreman, dos clásicos del boxeo, y le preguntaban a Ali si tenía un poco de miedo y dice: he visto a George Foreman haciendo sombra y la sombra ganó. Genial. Igual es porque es negro, o sea, quiero decir. Igual. Bien, has introducido un concepto que no lo tenía preparado. Y por último, y no podía faltar aquí, probablemente una de las lenguas más viperinas de la historia del deporte, Charles Barkley, jugador de la NBA. Decenas de frases suyas han quedado grabadas. Yo me quedo con esta. En baloncesto no necesitábamos árbitros, pero supongo que los blancos necesitaban algo que... Pero es buena. Es que esta es muy buena. Siendo blanco y sabiéndola meter, como todos saben que sé, me parece muy ingeniosa, de verdad. Para mí esta ya no es un in your face, es un in your face motherfucker. Eso es. ¿Pero esa es tu madre. frase favorita? No, bueno, tengo muchas, pero hay una que me ha gustado últimamente, que es de Simone Biles. ¿Sabéis? Simone Biles es una gimnasta norteamericana que en Río lo petó y tal. Bueno, pues le llevaron a un programa de estos de mira quién baila, baila con las estrellas, tal y cual. Y el presentador, en un momento dado, le preguntó que cuando le estaban el jurado diciendo lo bien que había bailado y tal y cual, ella no sonreía. ¿Vale? Dice: no, joder, te están haciendo halagos y no sonríes. Y ella contestó y dijo: sonreír no te hace ganar medallas de oro. Lo tenemos, ¿no? Todo serio. Sí, ¿lo podemos ver? A ver. Venga, I was a ver. waiting for you to smile at some of the compliments. You didn't. Smiling doesn't win you gold medals. Toma. Toma ya. Por si no te ha Por quedado ahí claro. un poquito de Claro. hedor machista también, ¿no? ¿Cuál? Ah, sí, claro, en la pregunta, ¿no? Claro. Sí, como sonríe y tal. Claro, eso no se lo hubiesen dicho a un hombre. Claro. Con Claro. lo cual mereces esa contestación. Ese Y esa- zasca. esa me mola. Oye, palomero de ¿Qué? la semana. El palomero va a ser reivindicativo. Sabéis que a mí se me acusa mucho de que yo era el palomero porque me escapaba. Tengo unas imágenes que demuestran que no es así. Mira, este es un partido contra el Winston All Star. No, son rusos, creo. Mira, fijaros. A ver, yo soy el... Mira, para un poco la imagen ahí, para un poco la imagen. Mira, el número 14 soy yo, ¿vale? Sí. Han tirado a canasta. Yo no me he escapado. Yo estoy en el rebote, ¿vale? Sí. Ponlo, sigue. Lucho por el rebote, veo que lo coge mi compañero, corro la banda como una gacela y acabo metiendo una canasta. Toma. ¿Y tú, qué estás buscando tu redención en likes? A estas alturas Bueno, es que nos la has colado de hoy. cada 4 semanas una será reivindicativa. Pero también Pero te digo, esto no es una lo que cosa. esto no estaba en el porque guión. nos dices que eres el 14 y te tenemos Claro. que creer, pero este podía ser mi primo Claro. Pablo Bueno, y... pero aquí hay mucha gente con un background baloncestístico y mi paso por las ¿Qué canchas pasó no con se esa olvida tan barba? ¿Qué pasó fácilmente. con esa barba? ¿Qué pasó? Tenemos que hablar tú y yo de barbas. Tenemos ¿Quieres que que hablar. hagamos un especial barbas? Hay grandes barbas en el mundo del deporte. Me parece un... Hagamos un especial, Barbas. Venga. En Cero, de Movistar Plus.